posible estos lazos de comunicación. Agradecemos la participación de la doctora Verónica Giordano y de la licenciada Roxana Loarte, coordinadora e integrantes de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos de Buenos Aires, así como a los integrantes de la Red Universitaria de Posgrados de Estudios de América Latina. Sean bienvenidas y bienvenidos. De igual forma, agradecemos a la doctora Fabiola Escárzaga, docente integrante del área de investigación Problemas de América Latina de esta Casa de Estudios, por la coordinación y la realización de este evento. Muchas gracias, doctora. Gracias. El objetivo del seminario ha sido generar un espacio de discusión e intercambio de ideas y propuestas para compartir experiencias y generar mecanismos de colaboración regional entre académicos y académicas de distintas latitudes. De esta manera, el seminario busca reflexionar a partir de lo multidisciplinar, plural y desde una visión crítica y deliberar acerca de los desafíos actuales que enfrenta la región. En esta ocasión, nos acompañan dos expertos en temas laborales, la doctora Graciela Benzunzan, quien es una reconocida especialista a nivel nacional e internacional sobre temas laborales, y al doctor Julián Rebón, quien será el comentarista de la ponencia de la doctora, quien nos acompaña desde la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y la ponencia que la doctora Benzunzan nos dará a conocer será el nuevo modelo laboral mexicano, fuerzas impulsoras y eje de transformación. A ambos muy agradecida por su participación. Finalmente, bueno, pues agradecer y reconocer la participación de la comunidad académica, la que está aquí presente y por supuesto la que nos acompaña a través del Facebook Live, y a invitarlos, a invitarlas a enviar sus preguntas o a manifestar sus preguntas al final de la sesión. Le cedemos la palabra a la doctora Verónica Giordano, coordinadora del evento y directora de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires. Adelante, doctora, por favor. Será la moderadora del evento. Adelante. Gracias. Bueno, voy a presentar a la doctora Graciela Benzunzan. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en el Departamento de Relaciones Sociales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Algunas de sus obras son El Modelo Mexicano de Regulación Laboral, Sindicatos y Política en México, Cambios, Continuidades y Contradicciones, Estándares laborales y calidad de los empleos en América Latina, regulaciones laborales, calidad de los empleos y modelos de inspección, México en el contexto latinoamericano,
nuevas tendencias en el empleo, retos y opciones para las regulaciones y políticas del mercado de trabajo, reforma laboral, desarrollo incluyente e igualdad en México. Muchas gracias, Graciela, por tu participación. Muchísimas gracias. ¿Ya comienzo? Sí. Sí, perfecto. Pues muchas gracias, Fabiola, por la agradecimiento a Julián, que seguramente tuvo que leer un trabajo un poco largo que le envié, que es un trabajo que está en edición en la Organización Internacional del Trabajo, y desde esa investigación es de donde les voy a hacer el día de hoy la presentación. Entonces, sin más, les pasaría, les mostraría, fíjense que no, ahí está, permítanme más adelante esto, les voy a mostrar lo que serían los puntos clave que yo quisiera tratar. No necesariamente voy a desarrollar en profundidad cada uno de ellos, como les digo, hay una publicación que va a respaldar todo esto, pero por lo menos yo quisiera que se viera justamente no solo el proceso Okay. Primero quisiera ubicar el cambio que se da en México de una perspectiva más amplia, que es cómo este cambio era una gran asignatura pendiente de la transición política mexicana, una larga transición que incluso puede ser muy discutido por el hecho de que tomó justamente tanto tiempo, pero uno de los puntos, una de las áreas o esferas de la política y de la relación entre el Estado y la sociedad que no habían transitado hacia un régimen democrático fue justamente el del mundo del trabajo. Y si bien esto debió ser parte de ese proceso y de alguna manera hubo muchos esfuerzos porque así fuera, pero no ocurrió, en realidad lo que estaba pasando es que se iba a mantener, digamos, después de la alternancia política en el año 2000 en el país, en el marco del viejo Tratado de Libre Comercio, una política de bajos salarios como principal instrumento de competitividad de México en América del Norte. Y entonces, evidentemente, una política de salarios que se desvinculaba cada vez más de la productividad y de los crecimientos y el éxito exportador en algunos sectores, como el caso de la industria automotriz, era incompatible con traer la democracia sindical al seno de las organizaciones. En este sentido, lo que sucedió es que por las crisis primero y después por el modelo exportador, el mercado laboral se convirtió en un gran generador de pobreza y desigualdad y de precariedad en el mundo del trabajo, inclusive en los sectores más exitosos, como muestra un estudio reciente de Juan Carlos Moreno Bril para el caso de la industria automotriz. Pero el mundo del trabajo, podríamos decir, recordando a O'Donnell, que era una de las zonas oscuras de la democracia mexicana, un espacio de enorme corrupción e ilegalidad a diferentes niveles, desde los sindicatos, las mismas empresas y las autoridades. Acciones de fiscalización, como las que se realizaron recientemente en materia de subcontratación, pusieron de manifiesto esta, digamos, complicidad entre estos actores para estos procesos que estaban, por supuesto, llevando a la transgresión de las normas laborales y la violación de los derechos de los trabajadores y muy particularmente la libertad sindical y la negociación colectiva. Claro que en este proceso de retrasar la transformación en el mundo del trabajo no solo perdieron los trabajadores, sino la sociedad en su conjunto. No puede haber ni democracia política plena, ni por supuesto un desarrollo mínimamente incluyente cuando los trabajadores no son ciudadanos en sus propios sindicatos y no tienen voz en las decisiones que los afectan. De esta manera, lo que vemos es que la idea de este nuevo modelo laboral
que básicamente es un modelo laboral que busca esencialmente la democracia y la participación de los trabajadores, ¿no? Lo que va a hacer es un proceso de redistribución de poder, al menos en el papel. Otro es el problema de llevarlo a la realidad. Pero se trata de distribuir el poder de arriba hacia abajo, es decir, el poder concentrado en un régimen corporativo está en la cúpula de las organizaciones, y se trata de hacer que los trabajadores retomen el control de ese poder colectivo, eliminar la injerencia externa, ¿no es cierto?, en la vida organizativa, y de alguna manera esto también podría llevar a equilibrar la relación entre trabajo y capital. Es decir, no solamente ya avanzaríamos en lo que se refiere a la relación adentro, en el seno de los sindicatos, sino que se buscaría un terreno de juego más nivelado entre trabajo y capital, que estaba totalmente volcado a favor del capital, y los datos, por ahí también los pongo, pero los datos de distribución funcional del ingreso de México dan perfecta cuenta de eso. Es un escándalo, ¿no? México tiene 28% para el trabajo y el resto para el capital, cuando Estados Unidos tiene 55%, cuando Reino Unido tiene el 52%, y así sucesivamente. Países como Sudáfrica, uno de los países de mayor segmentación, ¿no?, por toda la cuestión racial, tiene el 45% en la distribución a favor del trabajo y 55% de capital, y México el 28% a favor del trabajo. Esto es el resultado más tangible del desastre de este sistema corporativo mantenido a lo largo de 100 años. Bueno, la democracia, quiero adelantar como un límite de esto, es una condición para la revitalización sindical, pero no hay que hacerse tampoco demasiadas ilusiones, porque la democracia es una condición, pero no es suficiente para que se gane ese poder de negociación. Entonces, para ello, evidentemente, se requieren procesos más fuertes, más macro, más duros dentro del propio sindicalismo, que es reformar la propia estructura y ir hacia otro tipo de corporativismo. Es decir, nosotros tenemos muy bien la experiencia del pluralismo chileno, por ejemplo, con niveles altos de democracia interna en algunos de los niveles de la estructura sindical, pero que llevan a una extraordinaria debilidad. Entonces, la democracia es una condición, pero no es suficiente. Bueno, evidentemente creemos que lo que se requiere es hacer esta reestructuración, restablecer otro vínculo entre los sindicatos y los movimientos sociales, pero también una agenda política en el seno de los partidos políticos, porque evidentemente la voz de los trabajadores no está, en el caso de México, de manera clara y de manera con una presencia significativa en los partidos políticos. Lo cual no quiere decir que no tengan vinculaciones, pero no hay realmente, hay que reconstruir ese vínculo. Después del vínculo del corporativismo clásico del PRI, esto está muy desgastado, y entonces construir otro tipo de vínculos entre partidos y sindicatos es problemático, pero absolutamente necesario. Bueno, tenemos hoy entonces lo que yo llamaría, y todavía recordando a los colegas un poco, una verdadera coyuntura crítica. ¿Por qué? Porque así como se dio esta construcción de instituciones entre 1917 y los años 40, que consolidó ese régimen corporativo a partir de la incorporación de los trabajadores en la arena pública, hoy lo que tendríamos es también una coyuntura crítica que podríamos pensar que tendrá efectos de largo plazo. Es decir, que muchas de las transformaciones van a ser perdurables y además van a tener, como digo, esta consecuencia de transformar la relación Estado-sociedad. Bueno, yo quisiera que se viera el cambio del modelo de una manera sistémica. Es decir, no es un solo cambio. Si solo apostáramos a un cambio, entonces diríamos que a lo mejor el alcance de la transformación es limitado. Pero en realidad tenemos una transformación con muchos ejes, y que todos, de una forma u otra, van a estar mostrando nuevas posibilidades para que la voz de los trabajadores tenga realmente un impacto. Desde las más importantes, y la que me voy a tratar, o a la que voy a tratar hoy, es la primera, que está en rojo,
que es todo el tema de libertad sindical, negociación colectiva y democracia en el seno de las organizaciones, pero hay muchas otras que también son fundamentales. Yo diría que pensar en uno de los problemas fundamentales en México es que las leyes no se cumplen y las leyes laborales menos. Y dependen de tres cuestiones: de que haya organizaciones que lo exijan, de que haya un sistema de justicia laboral que haga efectivo, digamos, la reparación de las violaciones, por supuesto una moderna inspección del trabajo que haga su papel como no ha sucedido. Y las tres cosas son parte de esta transformación del viejo modelo laboral. Y además hay una serie de reformas que tienden a proteger a grupos vulnerables. Y además de todo eso, una nueva política de salarios mínimos que realmente está teniendo un impacto que me parece importante. En ese sentido, esta reforma tiene muchos ejes, tiene muchas dimensiones y tiene que interactuar. Y es la interacción de todas esas partes la que puede dar algún resultado. En este sentido, recordemos, para los que no son conocedores de este modelo, que del viejo modelo, cuáles eran sus instrumentos y básicamente por qué se tuvo en este país esta paz laboral, ¿no? En donde incluso en los últimos años de crecimiento de algunos sectores exportadores de manera realmente con mucho éxito, cómo se tenía esto de un control tan férreo de los salarios, cero huelgas y los trabajadores aceptando una pérdida del 75% del poder adquisitivo del salario mínimo, digamos, a lo largo del tiempo de las últimas décadas, y ninguna movilización originada en la demanda, por ejemplo, por el salario. Ninguna capacidad de disputar en el seno de empresas altamente exitosas una partecita siquiera de las ganancias que se obtenían a través del incremento importantísimo de la productividad en esos sectores. Bueno, era tener control del nacimiento y de toda la vida de los sindicatos por parte del gobierno y por parte de los empleadores, una enorme simulación en la contratación colectiva, empresa por empresa, pero que simplemente era una manera de evitar la bilateralidad en las empresas y permitía la determinación por parte de los empleadores de las condiciones de trabajo, ausencia total de democracia sindical, fuerte control del sistema de justicia por parte del Ejecutivo, opacidad, tolerancia y fomento de la corrupción como recurso para controlar y mantener contentas a las directivas sindicales. De esta manera, como decía, el modelo garantizó paz laboral, casi cero huelgas en los últimos años y bajos salarios con crecimiento de la productividad en sectores de exportación. Y provocó una convergencia salarial hacia abajo en los tres países. Sí, la expectativa del viejo tratado de libre comercio era cerrar la brecha. No solo la brecha no se cerró, sino que perdieron los sindicatos canadienses y estadounidenses en sus salarios, porque también perdieron los empleos. No solo vinieron a México los que se podrían imaginar como empleos de bajo valor agregado, sino, por supuesto, los empleos de mayor valor agregado en la industria automotriz y en la industria aeroespacial, para mencionar dos, y lo que pasaba es que empleos bien pagados en Estados Unidos se transformaban en empleos mal pagados en México. Quizás esto es lo que explica, y quizás el sector de la industria automotriz más que ningún otro, por qué las presiones de afuera se centraron en los procesos de negociación del Tratado Transpacífico y el nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá, se centraron en exigir previamente a México transformar por completo el modelo laboral y dar garantías en el proceso de organización y negociación colectiva. Esto viene también de como 25 años a lo largo de todo el tratado de intercambios entre académicos, de sindicalistas de los tres países y demás, y esto llevó a ir identificando de manera conjunta qué es lo que había que transformar para que las ganancias que pudiera provocar o generar el libre comercio se distribuyeran de manera más justa. Lo que sí es importante destacar es cómo este proceso de cambio, a diferencia de otros realizados en México en diversas, digamos, áreas del ordenamiento jurídico o de todo lo que se refiere al Estado de Derecho, ¿por qué en este caso pudiéramos tener algunas expectativas de que realmente los cambios no queden en papel, sino que se lleven realmente a la realidad? Y es que es un proceso sumamente vigilado, con condiciones que vamos a mostrar
para una implementación efectiva y rápida de este nuevo modelo. ¿Cómo se llegó a este nuevo modelo que es inédito en el campo de los tratados comerciales? Yo diría es el tratado comercial más regulado y más regulado laboralmente de todos los que existen, y no solamente eso, sino con un poder coactivo de sanción muy fuerte y muy perentorio. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, llegamos a esto porque se da un nuevo escenario político, tanto en México como en Estados Unidos. Por un lado, la llegada del presidente Trump, con una radicalización de las exigencias, y por supuesto, de alguna manera, el Partido Demócrata, que en su momento primero tenía una mayoría en la Cámara de Representantes, pero después llega a través, aunque sea a través del Partido Republicano, coincide en esta demanda, en estas exigencias fuertes contra México como condición para renegociar el tratado. Y eso coincide con la llegada de un presidente que traía en su agenda política, en su agenda electoral, había recuperado viejas demandas del sindicalismo independiente. Entonces yo he trabajado pues, en el capítulo que le proporcioné a Julián, un poco la hipótesis de que pasamos de una etapa en donde en la primera fase de la negociación de este nuevo acuerdo era una clara imposición externa, aunque había, por supuesto, siempre demandas internas en México desde los años 70 en la misma dirección, pero que se pasa luego a una fase de convergencia, en donde por diversas razones se da una coyuntura en donde coinciden estas posturas, tanto las de México como las de Estados Unidos, y se destraba la negociación que había estado un año muy trabada con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, entonces, como yo les decía, tiene un conjunto de antecedentes que es, había ya fuertes cuestionamientos de Estados Unidos, porque había una clara convicción de que estábamos ante un caso de abatimiento artificial de los salarios y de los salarios mínimos en particular, y por supuesto en la industria automotriz, y esta expansión de la simulación en la contratación colectiva, esta figura mexicana, ¿no?, que de alguna manera también tienen en China, que son esta especie de contratos que protegen al empleador de una verdadera sindicalización, llamados contratos de protección al empleado. Bueno, lo que también se había visto es que todo lo que teníamos viejo tratado, el acuerdo de cooperación laboral, pues no servía para absolutamente nada, no me detengo en eso, y de ahí, al ser inútil, lo que se tenía para evitar lo que se llama dumping social, es decir, una competencia abatiendo los salarios, artificialmente, lo que sucedió fue una fuerte presión de los sindicatos estadounidenses y canadienses, porque estaban perdiendo, como dije, los mejores empleos del sector de la manufactura en los Estados Unidos. Había una clara convicción de la inutilidad de las cláusulas que existían en todos los acuerdos comerciales, y el mejor ejemplo fue un caso de Guatemala, en donde después de que se había dado en varios años una muerte a 70 sindicalistas, un procedimiento, un juicio que duró muchísimos años en contra de Guatemala por la violación de las cláusulas de su tratado comercial con Estados Unidos, concluyó diciendo que sí, que habían muerto 70 sindicalistas, pero eso no afectaba el comercio. Por esa razón se radicalizaron mucho después de todo, en este momento, las posiciones de los sindicatos estadounidenses, y eso tuvo un gran peso como fuerza impulsora de la transformación que estamos hoy ocupando. En realidad, como dije antes, décadas de interacción en América del Norte nos llevó, digamos, a comprender nosotros tanto los modelos, sistemas de relaciones laborales de esos países, el nuestro, y tener muy clara conciencia o conocimiento de cuál era la dinámica laboral en México que había que transformar. No me detengo mucho aquí, pero sí les quiero simplemente señalar, porque es mucha información normativa, que hay un cambio de estrategia desde Estados Unidos y Canadá, que ya no le dejan a México simplemente comparar leyes y decir nosotros tenemos mucha mejor protección en el papel, en la ley laboral, en la Constitución. Estados Unidos, por ejemplo, México tenía alrededor de 70 convenios de la OIT ratificados, mientras Estados Unidos tenía como 10 o 11. Esto ya era un argumento de los años 90 que ya nadie aceptó, y ahora la agenda es una agenda muy...
Y esa agenda tiene una fuerte articulación con las normas internas. Esto nos sirve en un sentido. Si antes el Tratado de Libre Comercio era para dar garantía a los inversores, ¿no?, de que se iban a seguir manteniendo el derecho de propiedad y demás, hoy en día pues también el tratado da garantías de que pase lo que pase de alguna manera en México, no habrá manera de evitar esta exigencia que ya no solo viene de la norma interna, que no se puede cambiar porque es otro de los compromisos y que está expresamente señalado en el capítulo 23, y pues hay una agenda que ya viene del propio tratado y mecanismos de supervisión van a poder ser. Entonces aquí no me voy a detener, solo voy a destacar dos cuestiones. Una, que es el único acuerdo comercial que tenemos que fija una especie de salario promedio mínimo para una parte del valor de la producción. Eso no existe ni en los acuerdos de los temas de integración regional más avanzados como el de la Unión Europea. En ningún lado en la Unión Europea tiene algo como esto, ni tampoco existen mecanismos como este mecanismo laboral de respuesta rápida, que está en una parte del tratado, que es el capítulo 31, en su anexo 31A de ese tratado, que es un mecanismo muy perentorio para cuando se detecta la violación a la libertad sindical, a la libertad y a la democracia sindical y a la negociación colectiva. En ese momento se puede disparar una queja contra el país, pero directamente también contra una empresa en particular, que en ese momento, con la sola queja, bloquea toda la liquidación de cuentas aduaneras que tenga pendiente la empresa por sus exportaciones. Quiere decir que mucho antes de ver si hay realmente o no la violación a las normas en materia de derechos colectivos, entra este bloqueo, lo cual hace que las empresas tengan que cuidarse mucho de qué es lo que hacen por el efecto tan inmediato, independientemente de que tenga o no fundamento la queja. No me detengo, pero este es algo que también está en el capítulo, que muestra el complejo proceso de integración de las normas, yéndonos de lo que era el viejo tratado al nuevo, las reformas laborales internas. Ustedes pueden ver aquí que fue un proceso de negociación y de articulación y de diseño institucional sumamente complejo. Me centro más en lo que serían las 9 bases institucionales de los procesos de democracia sindical y el nuevo modelo laboral. Bueno, básicamente aquí ustedes pueden ver que lo que se quiere atacar es justamente todo aquello que antes llevaba al control de los salarios y al control por parte de los sindicatos y de los empleadores de, digamos, la bilateralidad, que en vez de bilateralidad era unilateralidad. Todo esto lleva a lo contrario, a garantizar la libertad sindical y de negociación colectiva, la autonomía, crear nuevas instancias, por eso llamamos a esta una reforma estructural, crea nuevas estructuras en el trabajo como instancias independientes para validar los procesos de democracia, libertad sindical y negociación colectiva, garantías a los derechos políticos. Sí hay de alguna manera se fortalecen derechos individuales desde el punto de vista de libertad de afiliación y desafiliación, con algún riesgo, con el problema del manejo de cuotas, porque los trabajadores por primera vez pueden pedir que no es que no van a pagar las cuotas, sino que pueden pedir que no se les descuenten de manera automática. Esto puede ser un riesgo, la no sindicalización, pero también el debilitamiento de algunos sindicatos. El libre radio de acción, es decir, ya no se decide desde arriba cómo los trabajadores pueden o no organizarse. Por ejemplo, antes lo decidían las autoridades laborales, ahora esto viene, es una decisión de los propios sindicatos. Hay medidas contra cualquier acto de injerencia patronal, hay fuerte exigencia de cuentas y transparencia en el manejo del patrimonio sindical y publicidad de toda la información sindical. Pero es una condición fundamental para negociar ahora es tener y acreditar la representatividad por parte de los sindicatos para garantizar que la contratación colectiva sea auténtica y no como antes, que era negociada entre un sindicato, un líder y una empresa de manera, digamos, secreta, puede decirse así, sin necesidad ni siquiera de tener trabajadores afiliados, e incluso antes de que existan las empresas, y así era la costumbre en el país.
Ahora se exige esa constancia previa y se exige la aprobación por parte de los trabajadores del contrato inicial, su revisión y la legitimación de todos los contratos existentes en 2019, que deberá terminar en 2023. Y por último, un sistema de justicia laboral independiente del Poder Ejecutivo, cuya última fase de implementación empieza el lunes. Quiere decir que ya todo el modelo tiene que estar funcionando el día 3 de octubre. Se hizo ya en alrededor de 22 estados, faltaban 11. Estos son los últimos que van a entrar el día lunes y queda completada la reforma judicial. Estos son los 5 procesos más importantes de democracia, todos basados en el voto personal, libre, directo y secreto, algo que aquí no existía. O sea, se votaba en el mejor de los casos a mano alzada o por delegados, o no se votaba, simplemente se decidía de otra manera. Entonces, los 5 procesos que yo diría son el corazón de la reforma es la garantía de la elección democrática y transparente de los representantes sindicales, la constancia para negociar, la aprobación del resultado de la negociación con el voto de los trabajadores, la aprobación de las revisiones contractuales cada 2 años, y ahora este proceso que termina en mayo 2023, que es el proceso de legitimación de los contratos colectivos existentes, que como sabemos, bueno, la mayoría son absolutamente contratos de protección, al punto que al día de hoy, cuando falta tan poco para terminar el proceso, tenemos menos del 1% del total de contratos colectivos registrados efectivamente legitimados. Es decir, alrededor de 5.500, puede ser que ahora ya haya subido el dato a 7.000 o 8.000, porque en los últimos meses creció, pero igual sigue siendo un porcentaje ínfimo. Todo lo demás quiere decir que era simulación o contratos que habían terminado en obras, por ejemplo, de construcción y que no estaban vigentes. En fin, los 5 nuevos procesos constituyen un enorme reto para todos los actores, es una transformación muy grande de la dinámica del modelo laboral mismo, pero también abren la oportunidad de dar voz a los trabajadores y revertir, en principio, la injusta distribución funcional del ingreso, que, como les digo, es realmente no solo baja, sino vergonzosa frente a cualquier otro país semejante. Aquí vemos, no me detengo tampoco mucho aquí por el tiempo, pero en realidad de todo esto es fundamental entender el interés de la reforma es que la calidad de la representación sindical mejore y sea una representación y una negociación colectiva verdadera. No existió esto prácticamente en los últimos 40 años, ha sido absolutamente afectado esto por aplicar el modelo viejo que siempre existió y que tenía las mismas características en un contexto primero de crisis y de ajuste y después el dominio del modelo exportador basado en bajos salarios. Entonces, esto es lo que se quiere realmente lograr, transformar aquí. Cada uno de estos procesos es sumamente complejo. Es un modelo que yo diría hoy fuertemente intervencionista. Sí hay una fuerte intervención, pero de un órgano que es independiente y la intervención es procesal. No es una intervención en la voluntad de los trabajadores, pero sí en garantías de que estos principios, que es la autonomía, la equidad, la democracia, la legalidad, la transparencia y el respeto a la libertad sindical y garantías políticas para los trabajadores se cumplan. Estos son, digamos, los procesos. Obvio, no me voy a detener, pero quiero que sepan cómo esto está regulado. Yo diría que, por ejemplo, aquí se hace y se crea el camino, una puerta, para desbloquear lo que en algún artículo escribí alguna vez, que era este circuito de la representación sindical en México. Estaba bloqueado, es como una carretera donde estaban estas grandes centrales y sindicatos controlados que impedían una auténtica representación, salvo pocas excepciones, como por ejemplo en algunas áreas, universidades, etc. Pero en general estaba bloqueado el circuito de la representación de los trabajadores. Entonces se trata de desbloquearlo como puerta de una auténtica bilateralidad. El proceso más interesante es el de limpiar lo que había como herencia o legado del viejo régimen. Es decir, si hubiéramos conservado esta contratación colectiva vieja, evidentemente permanecería este bloqueo
y obviamente se impediría el surgimiento de una verdadera expresión de la representación de los trabajadores. Entonces, este proceso de legitimación, como les comentaba, termina en 23, en mayo, es decir, faltan muy pocos meses, y tiene toda esta fundamentación y crea un puente, yo diría, para transitar del viejo modelo al nuevo modelo. En ese puente pues, se van a caer muchos contratos y muchísimos sindicatos, pero son todos producto de la simulación. ¿Qué pasa si un contrato colectivo se declara que no se legitima porque los trabajadores no votan a favor? Las condiciones permanecen vigentes y no se pierden los derechos adquiridos. Y a partir de ahí surge la posibilidad de una auténtica representación por parte de los trabajadores. Pueden escoger formar parte de un sindicato, crear uno nuevo y solicitar una constancia de representatividad, y ahí puede haber una disputa y esa disputa terminar con una verdadera representación. Este proceso de legitimación es claramente intervencionista y se fue una E de más y regulado, ¿no? Es un proceso regulado, es un proceso en donde claramente se busca que no haya injerencia, pero sin duda se hace ante la autoridad con todas las características que aquí se muestran. Digo, dos nuevos recursos que nunca se habían utilizado que llevan a la transparencia. Los recursos tecnológicos, ¿no? Se han construido distintas plataformas, la plataforma de verificación, la plataforma de registro de los sindicatos, la plataforma del proceso de legitimación, que le da transparencia y constituye un recurso esencial para reducir discrecionalidad. Todo esto quiere decir que va a quedar registrado, y de hecho registramos todos los antecedentes, digitalizamos todos, digo digitalizamos porque es parte de un proyecto que yo dirijo y que está el convenio patrocinado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y ahí digitalizamos millones de imágenes de todos los archivos existentes en las 52 juntas de conciliación y arbitraje, y están disponibles, estamos haciendo el repositorio para todo el público que quiera consultar lo viejo y lo nuevo de este proceso de organización sindical. Sin embargo, la tecnología es útil, pero lo más importante son los verificadores, inspectores, notarios y observadores que observen el cumplimiento de todo esto. Y la vigilancia se da antes, durante y después de estos procesos, como en el caso de la legitimación. Por supuesto, evidentemente aquí hay un conjunto de procesos que llevan y que en la práctica están mostrando que existen muchas irregularidades por parte de empleadores y de los mismos sindicatos que son los beneficiarios del viejo modelo. Y por eso existen mecanismos para corregirlos. Uno es el mecanismo laboral de respuesta rápida. Ese es un mecanismo de denuncia, como mencioné, que puede llegar a dar lugar, esa queja de inmediato puede dar lugar al bloqueo, como dije, de todas las cuentas aduaneras, pero si se llega a comprobar la violación y no hay una reparación inmediata, se va a formar un panel arbitral, que hay dos listas, una para México-Estados Unidos, otra para México-Canadá. Yo soy parte del primer panel, y esto lo que hace es llevar concretamente a un análisis del caso. Si se llega a confirmar la violación, y repito, tampoco con el panel se repara, pues la consecuencia es grave, porque es desde, por supuesto, una multa hasta el bloqueo de las exportaciones, no del país, sino de la empresa llamada en el mecanismo instalación cubierta, que es la que ha realizado esta violación. Entonces, no afecta al sector, afecta a la empresa violadora. Y acá hay 5 casos ya de denuncia, ninguno llegó a la necesidad de un panel, todas las reparaciones se hicieron en un periodo muy corto, y son 5 casos de la industria automotriz. En una empresa terminal, General Motors, Silao, Guanajuato, y en el resto Autopase. Esto tenemos la esperanza de que cambie el rostro del sindicalismo en la industria automotriz, porque de una manera tanto los sindicatos que pudiéramos llamar legado, ¿no?, del viejo régimen, como los sindicatos independientes que lograron sobrevivir, que están en la posibilidad de hacer una representación efectiva. 5 casos, 5 éxitos del sindicalismo independiente. Y recuerden la importancia de la industria automotriz, que equivale al 4% del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, todo esto que yo estoy contando es un gran reto, porque supone modificar prácticas, intereses e inercias cristalizadas
a lo largo de 100 años del viejo modelo laboral, lo que es evidentemente más difícil que cambiar la ley, y fue muy difícil cambiar la ley. Nos tomó por lo menos 40 años de intentarlo, desde los 80 hasta 2020. Entre los obstáculos, evidentemente, no hay en el país una cultura de respeto a la legalidad ni de auténtica negociación, se deberá aprender. El cambio no viene de la movilización de los trabajadores, eso es algo importante porque entonces debilita la implementación, y tampoco viene que hayamos derrotado en el terreno de los votos al viejo sindicalismo, pero evidentemente lo que tenemos es la oportunidad de hacerlo, y esto es lo que de alguna manera es el reto, el gran reto, y depende de qué fundamentalmente. Pues evidentemente los sindicatos tienen que recuperar credibilidad. Mis estudiantes, cuando yo hablo de sindicatos, creen que es algo de otro planeta, que es algo que no sirve para absolutamente nada. Entonces, los jóvenes tendrán que recuperar credibilidad en los sindicatos, y las autoridades, por más independientes que aparezcan, tienen que ganar también credibilidad. Y sin la organización de los trabajadores, y lo muestran los 5 casos que acabo de mencionar, no se podría avanzar y las normas tenderían a quedar en el papel, y hasta podrían tener todo este modelo el efecto no deseado, que es terminar generalizando en la práctica un sistema de relaciones individuales con el gran placer de los empresarios. 5 breves conclusiones, hay mucho para decir, pero aquí termino. Yo diría que estas reformas van más allá de una zona acotada del ordenamiento jurídico y constituyen, como dijo alguna vez Schmitter, para otros casos, uno de los procesos más complejos del cambio social, que es salir de un régimen de corporativismo estatista hacia otro, cuando las pocas experiencias que conocemos, como la de Alemania Oriental, etcétera, eran de otra naturaleza, porque había del otro lado del muro de Berlín pues un sindicalismo activo, bien armado, con recursos de poder, materiales, etcétera. Aquí no hay una alternativa de sindicalismo independiente consolidado, hay que construirla, y eso hace más complejo todavía el cambio. Considero que hasta hoy se han cumplido todas las etapas, avanza la implementación en los plazos que está establecido en la legislación y en el TEMEC, y evidentemente está aumentando, esto es muy importante, la visibilidad de las transgresiones, lo que esperamos que aumente la efectividad de los derechos. Y de esta manera se abriría la oportunidad de revertir la expansión de la precariedad laboral que experimentamos en el país en los últimos 40 años, pero esta es una oportunidad que no está asegurada si no se reactiva la organización colectiva y también si no tenemos un entorno económico favorable. Por tanto, como decía, yo quisiera que se vieran estas transformaciones desde una perspectiva donde interactúan los cambios, una perspectiva sistémica, y que esto nos va a permitir ver que en caso como teoría de cambio, que se avanza, ¿no?, la libertad sindical y la negociación colectiva, el nuevo sistema de justicia y la modernización de la inspección, junto a una política laboral que al menos hasta ahora es progresista, yo diría que habría algunas bases para un optimismo razonable. Pero, sin embargo, esta implementación de los cambios, con los ajustes y correcciones que, por supuesto, vamos viendo que son necesarias, deben ser parte de un programa de gobierno integral, ¿no?, de un conjunto de políticas públicas que realmente proponga una reforma democrática del capitalismo en provecho de la justicia social y la vida. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. Ahora voy a presentar a Julián Rebón. Él es doctor, él va a comentar la ponencia, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, maestro en Población por Flaxo, México, y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de la carrera de Sociología y secretario de Estudios Avanzados en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, así como investigador principal del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, CONICET, y del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Actualmente también es miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Ha dirigido el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA entre 2009 y 2013 y el Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego entre 2013 y 2014. Se especializó en el estudio de las vinculaciones entre el conflicto y el cambio social
Entre otros trabajos ha escrito Conflicto armado y desplazamiento de población, Chiapas 1994-1998, Flaxo por Rúa 2001, Desobedeciendo al desempleo, la experiencia de las empresas recuperadas, Picasso La Rosa Blindada 2004, la empresa de la autonomía, Trabajadores recuperando la producción, Picasso Colectivo Ediciones 2007, en coautoría con Ignacio Saavedra, Empresas recuperadas, La autogestión de los trabajadores de 2006 y en coautoría con Verónica Pérez, Las vías de la acción directa, Aurelia Rivera 2012. Ha coordinado junto con Carolina Mera, Gino Germani, La sociedad en cuestión, junto a Máximo Modanesi, Una década en movimiento, luchas populares en el amanecer del siglo XXI, Claxo, Prometeo, Sociales, Publicaciones y Phil Uva de 2011. Y junto a Verónica Pérez, La perturbación como motor de la historia, los ferrocarriles metropolitanos durante el kirchnerismo, Biblos Claxo. Bueno, muchas gracias, Julián. Muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias a la UAN Xochimilco, al programa de doctorado, a la maestría de Estudios Sociales Latinoamericanos de nuestra facultad, a Verónica Giordano, que estoy en este momento, y también a la red de posgrado. Es un verdadero placer estar acá. Para nosotros como facultades sociales es muy importante la cooperación académica de carácter internacional y nos pone muy orgullosos participar de esta iniciativa en la cual pensamos en voz alta problemas que nos atraviesan y discutimos avances investigativos, ¿no? Y es un modo en el cual también la globalización la podemos aprovechar en el terreno del pensamiento y de la ciencia y de estas nuevas tecnologías, ¿no? Lejos de todo fetichismo tecnológico, en realidad lo que hacen, ¿no?, es fortalecer aquello que ya veníamos haciendo, así que felicitaciones por la iniciativa. También simplemente una mínima aclaración. Ya terminó el mandato del comité directivo de clase, no creo que me acusen de querer perpetuarme en el cargo y menos discutiendo el modelo sindical, ¿no? Y bueno, y finalmente agradecer a Graciela, que me ha dado el placer intelectual de leer su trabajo y, bueno, y tal vez de decir algunas cosas. A mí me parece muy interesante lo que acaba de exponer Graciela. Creo que es interesante porque efectivamente es un cambio social que va avanzando en distintos pasos, ¿no? Un cambio social que logra encararse como agenda, ¿no? Logra avanzar luego como política, logra avanzar como implementación y empieza a cosechar sus primeros resultados. Y obviamente Graciela inteligentemente, aunque con un optimismo moderado, nos plantea, bueno, también las posibilidades de en qué medida alcanzará o no un efecto estructural, y si lo alcanza, cuál va a ser la direccionalidad de lo mismo, ¿no? Y creo que dos cosas. Por un lado, lo interesante del marco en el cual se produce eso, que lo hace muy novedoso, ¿no? Nosotros en las últimas décadas, todo ese ciclo que viene después de la caída del muro de Berlín, ¿no?, que se intensifica, ¿no?, la globalización, la construcción de redes en distintos ámbitos de lo social a escala global, pero también en paralelo al fortalecimiento regional, ha estado muy asociado a un dumping social, como decía recién Graciela, ¿no? A un modo en el cual el capitalismo se interconectaba, se articulaba y lo hacía a expensas de los derechos de la clase trabajadora y de otros sectores de la sociedad, ¿no? Tan es así que lo que estamos viendo tal vez en estos días en Europa, ¿no?, la regionalización, ¿no?, la Europa, ¿no?, la Europa de la Unión Europea, ¿no?, es vista en parte por parte de las viejas clases trabajadoras, ¿no?, como un modo de empobrecimiento de sus condiciones de trabajo, ¿no? Y en ese sentido abreva en forma social nativista del encierro y defensa de intereses, pero encerrando, construyendo xenofobia, construyendo la frustración, ¿no?, sobre los más pobres, ¿no?, que se incorporan a ese mercado de trabajo, ¿no? Hace 2 semanas Suecia, la semana pasada Italia, ¿no? El crecimiento de la extrema derecha en Europa es parte de la agenda
de la agenda del día. Y en el mundo, en América Latina también tenemos distintas expresiones, ¿no? Ahora, me parece interesante en el sentido que lo que se da acá es que el segundo momento, este segundo momento en el cual se vuelve a pensar la regionalización en un contexto ya diferente, en un contexto de un mundo más cambiante, en el cual este maridaje entre globalización, neoliberalismo y democracia no está tan nítido como en el pasado, ¿no? Que incluso no está claro quién es más globalizador o más aperturista, si el Partido Comunista Chino o sectores de la política estadounidense, ¿no? Bueno, que se produce una regionalización que paradójicamente, para lo que muchos siempre pensamos nosotros, ¿no? Que este tipo de cambios vendrían o de abajo, vendrían muchas veces organizaciones con gobiernos progresistas, pero enfrentando, ¿no? a los poderes establecidos y sobre todo enfrentando probablemente aquella política y fuerza que viene del norte, ¿no? En este caso adquiere una artesanía histórica bastante particular, ¿no? Esa artesanía histórica que obviamente abreva en que hubo muchísimas luchas del sindicalismo independiente en México, ¿no? Pero lo que nos relata Graciela es que en el corto plazo, ¿no? La agenda se impone, en realidad la impone Estados Unidos y Canadá, la impone a México, y le imponen ciertos sectores, ¿no? Obviamente, por una parte son los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, pero también en parte es un gobierno que tiene paradójicamente algunos elementos heterodoxos en su política, como el de Trump, ¿no? Siendo de extrema derecha, ¿no? Que hacen que incorporen en la agenda mexicana esta demanda. Ahora, esto de por sí cuaja en la medida que surge un gobierno, nosotros decimos gobiernos progresistas, capaz en México se puede decir otro, o gobiernos nacional populares, ¿no? Que empalma con una agenda de cambio, y eso me parece que le da una fortaleza que le permite avanzar. Y Graciela dice, bueno, le permite avanzar incluso tal vez por delante de lo que es la sociedad civil en el terreno del mundo laboral, ¿no? Muchas veces los cambios, ¿no? Se dan de maneras que no son exactamente las que esperábamos, ¿no? Y eso, por un lado, tiene un montón de elementos positivos, como Graciela bien muestra, pero también un montón de interrogantes. Pero al menos Graciela nos da cinco casos que nos ponen optimistas, y eso me parece que es muy, muy importante, muy importante. En ese sentido, me parece que también nos lleva un poco a pensar el tema de la regionalización, de cómo pensar y repensar los estados de bienestar, los sistemas de protección, ¿no? Y a futuro, ¿cuál va a ser la escala de los mismos, ¿no? ¿Cuál sería la escala deseable de los mismos más allá de las viabilidades políticas, ¿no? Debiera ser el Estado-Nación, debieran ser entidades supranacionales, ¿no? ¿Cómo construir elementos que hagan viable, sostenible el estado de bienestar y lo hagan evitando la xenofobia y poniendo freno a los procesos de dumping social? En ese sentido, me parece el caso interesante, particular, para pensarlo, ¿no? Pensar el elemento, ¿no? De cómo el neoliberalismo en México se llevó puesto muchas cosas, pero no se llevó puesto al corporativismo sindical. Tal vez lo resignificó, ¿no? Pero no se lo llevó puesto. En el sentido que tal vez, Verónica algo me decía, de pensarlo de Argentina. A mí me cuesta hablar de Argentina teniendo a Graciela enfrente, que es una gran especialista del tema. Pero a mí me parece interesante señalar al menos un par de cosas. En primer lugar, obviamente, entre comillas, el corporativismo o neocorporativismo segmentado, como algunos colegas señalan, ¿no? De Argentina, no es el mismo que el corporativismo de México, ¿no? El peso que tiene el sindicalismo, el poder estructural y el poder selectivo que tuvo en Argentina y tiene, es bastante diferente, es uno de los dos países con más tasa de sindicalización. Si bien siempre hubo un proceso de una tendencia de integración al Estado del sindicalismo, hubo también, casi citando el nombre del libro de Sáenz, un proceso de resistencia, ¿no? Y en la vida política argentina, que fue mucho más cambiante y dinámica que la mexicana, en el sentido que no hubo un monopolio, ¿no? Un monopolio de un partido de Estado, ¿no? Que hubo dictaduras, etc. Siempre el sindicalismo fue teniendo más transformaciones, más autonomía, más elementos.
tal vez simplemente pensar el tema de la democratización sindical, ¿no? Es un sindicalismo con tendencia al monopolio, ¿no? El monopolio paritario a nivel de rama, generalmente, que no solo tiene la capacidad de establecer paritarias, ¿no? Acuerdos para todos de su rama, sino que muchas veces también está vinculado a recursos como, por ejemplo, el tema de obras sociales, pero que al mismo tiempo tiene una particularidad, que es la posibilidad y la importancia de la organización en el trabajo, las comisiones internas, los cuerpos delegados, ¿no? Que tiene, por supuesto, una tendencia, diríamos, en términos criollos, a la burocratización, ¿no? Es decir, a un sindicato más vinculado a la administración del conflicto, pero al mismo tiempo también tiene la tendencia, esta doble tendencia, a la expresión y la representación de las bases, ¿no? Y siempre en la historia del sindicalismo en Argentina hay esta tensión, algunos sindicatos más vinculados a una perspectiva de integración empresarial, estatal, y otros más vinculados a las bases, y esto es una realidad dinámica, cambiante y heterogénea. La democratización, capaz, paralelizando la cita a Graciela, la democratización en los 80 produjo, por supuesto, cambios en la estructura sindical, pero uno de los grandes caballitos de batalla que intentó el gobierno de Alfonsín en el inicio, que fue un cambio en la ley de asociaciones sindicales y una mayor, entre comillas, democratización, o asegurar mayores reglas de competitividad a nivel de sindicatos, fracasó, tal vez por... no vale acá la pena discutir por qué, pero fracasó y articuló en contra a la mayoría del sindicalismo, ¿no? Después, por supuesto, hubo un montón de cambios, ¿no? Hubo una reforma neoliberal en los 90, muy fuerte, precarizante, que debilitó el poder estructural de los trabajadores en la sociedad, pero sin embargo el modelo sindical no cambió tanto, ¿no? El colega Echemendi decía golpeados pero de pie, ¿no? Refiriéndose a los sindicatos durante los 90, ¿no? Y eso fue paradójico, porque por un lado permitió que muchas de las conducciones sobrevivieran y mantuvieran recursos, pero también permitió que cuando durante ya el siglo XXI hay un ciclo económico ascendente y condiciones políticas más favorables para el sindicalismo rápidamente recupere protagonismo. De ese viejo sindicalismo más tradicional, más vinculado a la Confederación General del Trabajo, digo, es paradójico porque en la primera década del siglo XXI hubo un gran cambio demográfico de la base sindical. Pero las conducciones sindicales no cambiaron tanto. Y es paradójico que los dos grandes cambios que se dan por problemas vinculados, uno a corrupción y otro a violencia política, ¿no? Que terminan presos bancarios y la Unión Ferroviaria, ¿no? Terminan presos las cabezas sindicales, ¿no? Actualmente hay algunos cambios también, la Unión Obrera Metalúrgica, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que no son democráticos, no representan a las bases del tiempo, pero al mismo tiempo hay sistemas de cierre en muchos sindicatos, de baja de reglas que dificultan muchísimo la competencia política, la apertura, etc. Por otro lado, hubo un cuestionamiento desde abajo vinculado en los 90 a un sindicalismo más vinculado que se denomina sindicalismo movimiento social, que es y fue la Central de Trabajadores Argentinos, ¿no? Pero sin embargo ese sindicalismo no logró avanzar sobre todo en el área fuerte del sindicalismo industrial. Ese sindicalismo propuso la elección directa incluso a nivel de central, la afiliación individual, la posibilidad de incorporar a los trabajadores no asalariados, etc. Pero paradoja, ese sindicalismo, cuando hay por primera vez al interior de la central una elección competitiva, no puede resolver la elección y se parte a la mitad, ¿no? Entonces también para pensar las dificultades que tiene la democracia, ¿no? La democracia en cierta cultura, ¿no? En cierta cultura sindical. Y el último elemento que quiero agregar es que en el siglo XXI, en Argentina, obviamente, nunca toda la clase trabajadora fue los asalariados formales, y hoy mucho menos, ¿no? Entonces, surgieron distintos movimientos, inicio por fuera de la estructura sindical, los movimientos primeros, los movimientos de empresas recuperadas, y ahora lo que se denomina los movimientos de economía popular, que van construyendo otras formas de articulación organizativa de los trabajadores. Interesante decir que el movimiento de la economía popular hoy reclama ser parte
de la CGT, ¿no? Es decir, no plantea un modelo sindical alternativo, lo que plantea es ser incorporados, que los trabajadores de la economía popular, los trabajadores autogestionados, los trabajadores que no trabajan en relaciones capitalistas clásicas, se puedan incorporar al viejo sindicalismo. Por supuesto, siempre a nivel de la base hay discusión acerca del modelo sindical, se llama apertura, de mayor reglas de mayor competencia, ¿no? Pero no creo que me parece que paradójico o en contraposición, o por lo menos con distancia con México, que no es una agenda de los gobiernos progresistas en Argentina, o no lo ha sido, ¿no? El tema de la democratización sindical, ¿no? Tal vez porque los contiene en su seno, ¿no? Y eso plantea un montón de obstáculos políticos para pensar. No ha sido una agenda. Y en todo caso, lo que viene más, y por supuesto que hay siempre de la izquierda, el sindicalismo alternativo, sobre todo de las oposiciones a nivel del sindicato, ¿no? El reclamo de mayor democracia, ¿no? Por supuesto, los que están afuera. Pero tal vez uno de los grandes elementos que más mayor planteo se hace en torno crítico al modelo sindical, proponiendo reformas laborales, ¿no? Planteando una estigmatización del sindicalismo, viene hoy de la centro derecha y sobre todo de la extrema derecha que está creciendo, ¿no? Y vuelve de algún modo recargado, planteando reestructurar la organización social argentina, y el sindicalismo es uno de sus principales blancos. No porque no haya la suficiente democracia, ¿no? Sino simplemente para disminuir el costo laboral. En ese contexto, la complejidad, ¿no? La complejidad de cómo potenciar el poder asociativo de los trabajadores, la democracia organizativa, pero al mismo tiempo no debilitar las herramientas de defensa que tienen los trabajadores en una relación asimétrica, como es la relación capital-trabajo, y por todo eso me parece que el trabajo que hoy nos comparte Graciela es muy interesante para pensar la cuestión. Y nada, simplemente agradecerle nuevamente la lectura y agradecer a todos quienes nos han invitado. Gracias, Julián. Bueno, ahora abriremos al público si hay comentarios, preguntas, tanto en el Facebook como al público presente. Por el Facebook. ¿En el Facebook no hay preguntas? No, solo hay un comentario en Facebook. ¿Quieres que lo lea? Por favor. Coincido que es un modelo interesante para la experiencia latinoamericana, que en las décadas pasadas afrontan una fuerte arremetida neoliberal. Desde este punto de vista, en relación al proceso para legitimar este nuevo modelo, ¿cuál ha sido la respuesta de los grupos empresariales? Por ejemplo, en Perú, los trabajadores lograron algunos cambios mínimos que apuntan a mejorar sus condiciones laborales, como fortalecer la ley de sindicalización y negociación colectiva y la respuesta de los poderes económicos y políticos. Y ha sido oponerse a esos cambios y generar mayor desestabilización. ¿Alguna otra pregunta? Yo querría hacer una pregunta. ¿Qué tanto el actual gobierno de López Obrador está favoreciendo realmente, por ejemplo, esto que tú decías de la necesidad de crear una conciencia, una cultura sindical, revertir esa tradición de desconfianza, de recelo, de descalificación de lo que ha sido el sindicalismo por esas pautas corporativas y corruptas? O sea, ¿hay realmente un compromiso por parte del gobierno de López Obrador para cambiar eso? Porque yo no veo que haya pues mucha difusión, discursos sobre qué logros se han hecho en función de mejorar las condiciones, por ejemplo, en este caso de la legislación laboral, cuando también por otro lado hay una tendencia a incrementar las condiciones de trabajo precarias. O sea, el gobierno federal o el gobierno
local no generan condiciones de trabajo mejores para los empleados públicos, para distintos sectores. Entonces, ¿qué tanto, o sea, qué tan coherente se es por parte del gobierno en este apoyo al factor trabajo? ¿Puedo contestar estas dos? Si me permite, mientras tomo otra. Claro. Bueno, primero agradecer muchísimo la mirada de Julián, ¿no? Me gustó muchísimo oírlo. Siempre siento que nos faltan espacios de diálogo, aunque los tenemos clases, lo tenemos todo. Pero siempre cuando nos encontramos uno dice, bueno, me gustaría seguir charlando mucho con él, ¿no? Bueno, en este sentido, respecto a un breve comentario sobre el comentario, creo que vale la pena que ojalá ustedes mismos aquí en las instituciones organicen ya un debate más comparativo, ¿no? Porque la verdad creo que la comparación siempre, bueno, es parte de lo que yo he venido haciendo, siempre es muy ilustrativa, ¿no? Yo he hecho varios trabajos, incluso comparando estas contrastantes reformas entre Brasil, la reforma de Temer y la reforma, digamos, de las normas en materia del corporativismo sindical de Brasil, y la mexicana. Es un artículo que está en la revista Desacatos, ya publicado yo creo que el año pasado, hace año y medio. Y también en la enciclopedia política de América Latina de Oxford también hice uno que analiza justamente esto desde una perspectiva más política y comparativa en, no me acuerdo si 6 o 7 países de la región. Y ahí se ven, igual que en otro artículo de una revista que se llama Theoretical Inquiry, que está comparando varios países, esta cuestión de la variedad de corporativismo, ¿no? Y entonces solo quería insistir en eso, y por eso es tan importante el análisis comparativo de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile. O sea, ahí vemos todas estas diferentes formas de articulación. Es tan importante porque si no, no se entiende por qué la reforma mexicana es lo que es. Es una reforma que no es de contexto específico. Esta reforma no puede ir a otro tratado de otro país que no tenga las características y la situación particular que tenía México cuando llega la transición política a la democracia y cuando el modelo exportador se asienta en plenitud en el país. Es decir, es contexto específico. El nivel de corrupción, el nivel de, como yo dije, bloqueo del circuito de representación de los intereses de los trabajadores, simplemente vean el dato de distribución funcional del ingreso. Eso les da una idea de qué manera el caso mexicano se dispara. Es un outsider, está afuera de lo que uno podría esperar por las tendencias del modelo económico global o de lo que quieran. Esto va a otro camino. Hay que entender, yo pues le invertí mucho de mi vida en entender esto. Yo llevo ya como casi 47 años estudiando el caso. ¿Por qué? Porque me llamó tanto la atención su singularidad y sus diferencias con el corporativismo argentino, con el corporativismo de Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá hagamos un gran debate, pero en donde podamos tomar en cuenta esa variedad de corporativismo, variedad de problemas de la democracia, variedad de problemas en la representación de los intereses de los trabajadores. ¿Dónde están esos cuellos de botella? Pues yo creo que es bastante distinto. A la pregunta de una persona que leyeron ustedes recién, que creo que es de Perú, ella, sobre cuál fue la respuesta frente a estos procesos de los empresarios. Bueno, acá tenemos un factor que es lo que nos está ayudando, que es que está muy focalizada la reforma, evidentemente a todo el mundo del trabajo, a todos los sindicatos, a todos los contratos colectivos. Pero claramente la perentoriedad del cambio es en los sectores de exportación, los sectores prioritarios para Estados Unidos y Canadá. Y es ahí donde, bueno, evidentemente también ahí están una parte importante del empleo formal de este país, en las empresas exportadoras, y es ahí donde las empresas no les queda más remedio. Tienen que empezar a adaptar sus viejas prácticas y cambiarlas por la sencilla razón de que el peligro es que no pueden seguir exportando. Entonces, ese mecanismo es una espada de Damocles y eso los está llevando a que están viendo qué es lo que van a hacer. Eso no quiere decir que no sigan resistiendo, ¿no?, en el día a día el tener una verdadera interlocución y tratan de comprar a los trabajadores y hacer todo tipo de triquiñuelas
Pero ahí está el asunto de la importancia de lo visible. Si hacen esto y hay organización de los trabajadores, si no la hay, pueden seguir haciéndolo todo lo que quieran, pero siempre hay una mayor visibilidad que antes. Entonces, la respuesta de los empresarios evidentemente es adaptativa, y es una respuesta adaptativa que cada vez más entienden que ya no pueden hacer las cosas como antes y las consecuencias son muy visibles. Por ejemplo, esos 5 casos, lo más importante es que un conflicto como estos terminaba históricamente en una derrota estrepitosa y tomaba 8 años el conflicto y terminaban derrotados. Pues en estos ejemplos, que cada vez se difunden más, pues primero tomaron en total 3 o 4 meses y terminaron con éxito. Entonces, en este sentido, estamos viendo que los empresarios reaccionaron y aceptaron que tenían que reconocer una auténtica interlocución. No quiere decir que se logre en todos los casos, ni creo que todos los días tengamos una queja de los Estados Unidos, pero sí creo que son procesos que se hacen visibles y paran de alguna manera a esta intención que pudieran tener los empresarios de simular. Es decir, la simulación cada vez está menos, va a ser menos posible. Por lo que les dije, los recursos tecnológicos y los procesos de verificación, que eso se dan en todos los procesos de democracia sindical, no solo en los que tienen que ver con el Estado. Pero esto se liga a la otra pregunta, que creo que fue de Fabiola, que me pregunta sobre cuál es el comportamiento del gobierno. Bueno, el gobierno, evidentemente, ha creado todo, o sea, es parte de este proceso de implementación. Es decir, aquí estamos hablando de creación de instituciones como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y bueno, todo el proceso de creación de los tribunales. El Tribunal Federal, que antes no teníamos, antes teníamos juntas de conciliación. Bueno, aquí hay los tribunales locales a nivel de los estados. Como digo, esta es una reforma que tiene pasos y que todos se dieron y todos se cumplieron. En ese sentido se ve la voluntad del gobierno. Hay problemas desde el punto de vista de que ya sabemos que estamos en un gobierno que ha optado por lo más característico de las políticas de los gobiernos neoliberales, que es la austeridad. Y la austeridad está afectando hasta cierto punto todo lo que es la implementación del sistema a nivel de la justicia laboral e incluso a nivel de la inspección, ¿no? Tenemos inspectores a los que se les paga $1,500 o $600 mensuales. Evidentemente es un solo dato. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, ¿cómo lo observaría yo? La voluntad se traduce en política pública y la política pública sin dinero no es política pública. Entonces, hay algunos avances y otras cuestiones que están marcando, ¿no?, cierto desinterés o, si tú quieres, cierto rezago en entender qué es lo que se requiere para terminar con la implementación. Ahora, de difusión, sí, por supuesto que hay una gran difusión. Es decir, esto no quiere decir que haya podido llegar a cada uno de los ciudadanos. Es un proceso en curso. Tiene apenas 2 años y medio desde que se promulgó en mayo la ley, la nueva, menos de 2 años y medio, o sea, 2 años y unos meses, desde que se promulgó, desde que se empezó a poner en práctica la reforma laboral de 2019. De manera que, evidentemente, hay recursos, hay mucho dinero de Estados Unidos, Fabiola. Ese dinero de Estados Unidos, que ha sido para parte de la implementación, todo esto que yo les dije de la digitalización y de la transformación de los procesos, la transformación de la inspección, muchos también vienen recursos de Estados Unidos para ayudar a esa transformación. Y ese es el actor externo que está presionando a que se dé el espacio que corresponde dentro de la agenda pública del país. Que en lo personal no creo que sea el principal interés del presidente de la República. O sea, en mi opinión, si lo hizo, sí estaba comprometido con esto, pero no es el gran tema en este momento de la agenda mexicana. Pero sí lo es en términos de su compromiso internacional al cual hay que responder. Y hay que responder porque se pone en peligro, como dije, toda la cuestión de exportación. Entonces tú puedes ver, si tú pones y googleas el tema, simplemente vas a ver la cantidad de eventos de difusión, el trabajo que se está haciendo a través de también organizaciones de la sociedad civil como el SILAS u otras organizaciones. De hecho, se acaba de construir, está en proceso con recursos de Estados Unidos en la unidad nuestra de Lerma, un centro de estudios para justamente para apoyo de este proceso de transformación en los sindicatos, con vínculos
con la EFLESIO, eso con recursos también externos, también hay uno nuevo en la Universidad de Querétaro. Bueno, después de tantos años en que no hacíamos nada, o sea, éramos pocos los que seguíamos trabajando este tema y pocos los que seguíamos interesados, pues ahora se está creando toda una masa crítica de actores y de individuos que están involucrados en la implementación de este proceso en muy distintos lugares, la Maquila, el norte, Querétaro, donde está la industria aeroespacial, la industria de autopartes. En fin, estamos viendo un proceso. No es un proceso como que yo quisiera centrar en la presidencia de la República, sino que tiene mucho que ver lo que se está haciendo en la Secretaría del Trabajo, que tiene el mandato pues, de implementar toda esta reforma. Ahora, coherencia, mira, 12% del personal del sector público es informal, 12%, o sea, no es poco, es un porcentaje importante. Pero hay algunos procesos que están frenándolo, como la reforma que hicimos en materia de subcontratación, ¿no? Y eso está ayudando a que muchos trabajos que eran subcontratados en el gobierno federal están desapareciendo. Es decir, se están reincorporando. Claro, hay allí, si tú dices coherencia, pues no, evidentemente, porque en una política de austeridad sí se castigan tanto los salarios como el número de empleos en actividades que requieren muchísimo más personal. En eso sí tenemos problemas, pero creo que habría que como medio separar y creo que la coherencia está en el modelo en su conjunto, en el papel de las instancias responsables y en la modernización de todas las estructuras gubernamentales que son legado de un régimen absolutamente orientado a la manipulación del proceso, al ocultamiento. Y otra cosa importante es la obligación de transparencia. Ahora se está construyendo este repositorio en el cual se puede ver todo lo que ocurrió y lo que ocurre en cada uno de estos procesos. Entonces, yo creo que la transparencia quiere decir que tiene que haber actores que usen la información y que la aprovechen para transformar las cosas. Sería un poco lo que quería comentar. No. Bueno, yo quiero aprovechar también, no solamente para agradecerles, sino también para hacer una pregunta. Bien decías, Graciela, que esta paz laboral pues, causa mucha extrañeza en el caso mexicano, a pesar de estar rodeados de muchos movimientos, pero curiosamente no un movimiento obrero, ¿no? O esto ocurrió en los 60, 70, pero hacia adelante, de manera contemporánea, esto está muy limitado. Mi pregunta iría en dos sentidos. ¿Esto tendría que ver con que esta paz laboral también se ha expandido o se expande a esta anomia social que tenemos respecto, por ejemplo, al subempleo? Recordemos que no son las grandes empresas las que contratan el mayor número de empleados, sino son las micro y medianas empresas y pequeñas empresas las que tienen el mayor número de empleados y que desafortunadamente pues ahí encontramos un subempleo muy grande por un lado, y por el otro lado pues ya el IMCO ha hecho una relación de correlación muy directa entre pobreza laboral y subcontratación. Entonces, no sé si en la agenda, como bien decía Julián, en la agenda progresista, o progresista entre comillas, tendrá en la mira esta relación, que es una relación pues entre, por un lado esa anomia, pero por el otro lado también una agenda que no provee este tipo de herramientas, porque por el contrario, como bien lo comentaba Fabiola, más bien están por políticas asistenciales que son totalmente retroactivas y que no combinan con el tema laboral, ¿no? Entonces no sé si estas combinaciones, o como tú bien dices, esta situación muy particular del caso mexicano, pues qué tanto estas reformas pueden ser expandibles hacia los otros sectores que no necesariamente están en este ámbito pues internacional, que a lo mejor ahí sí obligan al gobierno mexicano, pero el ámbito nacional, que no está obligado por instancias externas, sino las instancias internas donde esta anomia no participa de ese empuje, ¿no? por una mejor
reforma laboral, pues parece ser que no está dentro de la perspectiva de la agenda progresista, ¿no? Claro, Laura, yo realmente creo, y esto es un poco incluso arriesgado, pero no es casual lo que ha pasado en México en los últimos 30 años, 40 años, con estas fábricas de pobreza. Ayer hablaba Rogelio Hermosillo de esto, ¿no? Las empresas, las fábricas de pobreza que se generaron, y precisamente, justamente, es muy claro que lo que el Tratado Viejo hizo fue éxito en algunos sectores que de ninguna manera benefició a los trabajadores que contribuyeron a lograr ese éxito. Y eso se irradió, porque por el otro lado, en los años 70, 80, Laura, el sector, por ejemplo, de la industria automotriz jalaba hacia arriba la estructura de remuneraciones del país. Pero después, en los años siguientes, a partir de los años 80, el salario mínimo bajo jalaba hacia abajo los salarios de los sectores dinámicos de la economía. Y es cuando se desvinculó el salario respecto de la productividad. No es que estuviéramos antes en la gloria, pero de alguna manera sí había, por razones de que la importancia estaba centrada en el consumo interno, se requería trabajadores que pudieran consumir bajo el viejo modelo, entonces el salario era una variable importante para hacer que la economía creciera como creció en los años del desarrollo estabilizador. Pero después todo eso operó exactamente de manera invertida. Entonces, obvio que hay todo un mundo de la isla, digamos, de protección de los empleos formales es pequeña. El problema es que la pobreza y la precariedad entró al empleo formal. Yo comentaba esa investigación de Juan Carlos Moreno con varias fuentes estadísticas que muestra cómo se precarizó el empleo en la industria automotriz precisamente vía la subcontratación. Es decir, a medida que te alejas de la empresa terminal y vas a tener todos estos proveedores, pues el empleo se va volviendo más y más precario, y ese empleo que contribuye en la cadena de suministro al valor del automóvil. Entonces, por eso es que aquí es que se han metido un poco con esta parte que va más allá de las empresas directamente que comandan las cadenas de valor, y se van a todo el sector. Es decir, esto aplica a todo el sector, y ahí entran pequeñas y microempresas, ¿no?, que están vinculadas de una manera u otra en la cadena a esto. Ahora, fuera de esto, de esta isla que va a quedar como más visible, existe también la visibilidad en el resto del sector, Laura, que va a ser quizá más lenta, porque ahí no hay grandes movimientos de trabajadores, no hay una gran inversión todavía por parte de organizaciones de Estados Unidos o incluso de México en activar esos sectores. Pero ojo, porque los procesos todos son vigilados, y esto queda, como yo digo, a partir de una gran transparencia. Ya no va a haber esta discrecionalidad en donde tú podías tener una pequeña empresa y arreglarte con un líder y cerrar tu negocio para un proceso de sindicalización. Esto ya no va a ser posible tampoco. Entonces, no de inmediato, no lo vería de inmediato, pero sí creo que va a haber un impacto, y que si bien el mercado de trabajo seguirá teniendo segmentación, porque no vamos a resolverlo, y seguiremos teniendo los outsiders, los insiders y los midsiders, o sea, incluso los precarios dentro de la formalidad, sea el gobierno, sean las empresas y demás, yo creo que sí es un proceso que va a irradiar más tarde, seguramente, en ciertos sectores que en otros. Ahora, eso es una cuestión, y otro es el problema de las agendas. Yo no veo, más que, debo decir, hace poco me invitaron a una reunión, me pareció bastante interesante, del Movimiento Ciudadano, donde estuvieron participando no solamente gente, yo no tengo nada que ver con el Movimiento Ciudadano, pero me gustó que se discutiera una agenda laboral que fuera realmente bastante integral, ¿no?, en donde se viera un poco este panorama, esta heterogeneidad de la estructura productiva en México, pero también la diversidad de formas de acceso a la protección social, la necesidad de discutir las políticas, otros elementos que no van a ser estos, que van a llegar a otros sectores: el salario garantizado, mínimo garantizado, el salario básico, el hecho de la universalización de la protección en materia de salud, el hecho de la necesidad de transformar el sistema de pensiones, es decir, agendas más amplias. Yo diría que
por lo que ahí escuché, realmente yo diría, no sé qué es lo que vayan a hacer con eso, pero ni quién pudiera encabezar algo así, ni si tuvieran realmente en un contexto político como el nuestro, donde sin querer, pero queriendo, o no sé cómo, pero vamos nuevamente a un partido que va pasando de dominante a hegemónico, ¿no? Yo no sé qué alternativas tengan estas otras opciones, pero se parece que se estarían construyendo esas agendas. Pero acuérdate que durante años el tema no estaba en la agenda de nadie prácticamente, ¿no? Entonces lo tuvimos, como bien dices, en los 70s, en movimientos sociales, pero no es casual que el conflicto social pase hacia otros ámbitos. A la hora que se produce esta especie de deslaborización, que también pasó en Argentina, no lo sabe muy bien Julián, esta deslaborización del conflicto social que tuvimos, bueno, eso llevó a que las cosas pasan en otras pistas y la delincuencia organizada y los niños sicarios tienen que ver con todo esto, con que evidentemente no hay acceso a un trabajo digno, una forma digna por la vida del trabajo. Y esto, y lo sabíamos, y lo decíamos desde los años 90, que el peligro era que esta deslaborización del conflicto por la vía de la corrupción de los sindicatos, como diríamos, como cemento que solidificaba todo el viejo sistema de control, eso iba a hacer que el conflicto pasara hacia otros espacios. Y así sucedió, era bastante obvio que iba a suceder. Entonces, claro, ahí hay esta dificultad, ¿no? De que el tema salió de las agendas, incluso de los movimientos sociales, también de las organizaciones de la sociedad civil, y pocas estudiaron. Yo recuerdo que creo que Incide Social, me acuerdo que Clara Yusiman hizo una gran investigación al respecto, pero son pocos, que vinculaba, por ejemplo, los problemas de criminalidad en la zona de Maquila con el problema de los salarios, la falta de condiciones de trabajo en las maquiladoras en el norte del país, y mostraba la correlación altísima entre la criminalidad y las condiciones de trabajo. Entonces, poco se hizo en este sentido, pero yo creo que aquí estamos abriendo brechas. Y yo no sé qué podré llegar a ver de todo esto, pero yo me conformo, con esto quizás terminar, de decir que después de tantos años de estar insistiendo en el tema, pues ahora estamos viendo un proceso en curso, con limitaciones, con falta de compromiso de algunos actores, con resistencias. Los sindicatos pusieron 1.300 amparos en contra de esta reforma constitucional, por suerte los perdieron todos, pero fue un proceso muy difícil y en eso estamos. Entonces, ahí por eso este optimismo que hablaba Julián es un optimismo razonado, y un optimismo porque veo lo malo, lo bueno y lo feo de la reforma. Es decir, como diría, digamos, en las películas y los, digamos, que muestran diversidad en los procesos, pues eso, lo malo, lo bueno y lo feo de este proceso. Es decir, tiene cosas muy buenas, tiene cosas que todavía no son buenas y otras que pueden no gustarnos, como la insuficiencia de recursos, pero ahí vamos. Y bueno, yo creo que emprender esto no lo hubiéramos, por más que internamente había supuestamente arriba la voluntad de acabar con la corrupción sindical y con toda esta autoritarismo sindical, no creo que lo hubiéramos logrado sin la presión de nuestros amigos del norte, como dirían los Beatles. Es decir, logramos esto porque fuerzas exógenas vencieron resistencias internas durísimas para cambiar algo dentro de México. Y bueno, y ahí vamos, en el camino estamos. Gracias, Graciela. Le doy la palabra a Verónica Giordano. Bueno, muchas gracias, Graciela, Julián, por la conversación de hoy, tu exposición, Graciela, me resulta sumamente interesante, pese a que no es el ámbito en el que me especializo en mis investigaciones. Mientras transcurría la sesión y un poco tratando de ir hacia un cierre de la tarde de hoy, quisiera señalar tres elementos. En primer lugar, pensaba en la posibilidad de seguir adelante con estos trabajos, poniendo a México en diálogo con América Latina a partir de una perspectiva más firmemente o más expresamente comparativa. Creo que las comparaciones
Hoy, por otros motivos, estaba leyendo un poema de Borges para leer el I Ching. Borges dice: el que se fue de su casa ya ha vuelto. Y yo creo fervientemente que para entender nuestra propia casa tenemos que irnos, que es la mejor forma de volver. Y creo que los trabajos comparativos nos llevan a comprendernos a nosotros mismos, comprender nuestra propia casa, nuestros propios procesos. Entonces alentaría a que, si tenemos la oportunidad de hacer una nueva edición de este seminario el año entrante, lo enmarcáramos aún más enfáticamente en perspectivas comparativas. El trabajo que expuso Graciela hoy, en uno de los puntos que señalaba en el PowerPoint, hablaba del empleo doméstico, de la reforma en 2019. Eso es algo que compartimos con Argentina, que podríamos muy bien vincular con la sesión anterior de este seminario, donde nos referimos a los movimientos de mujeres y feminismos y la relación conflictiva que AMLO tiene con ellos, y creo que es algo que atraviesa a toda la región, y que, si bien esta reforma laboral a la que hace referencia Graciela está como sectorizada en un ámbito, pensar que por la ventana de esta ventana de oportunidad puede discutirse otro tipo de relaciones de trabajo, sobre todo en el ámbito doméstico, creo que es valioso ponerlo en diálogo con otras experiencias de la región. Me parece además que estos seminarios tienen como principal interlocutora a los estudiantes, las estudiantes de nuestros posgrados, y creo que para poder involucrarlos en estos procesos de investigación, estas claves comparativas son fundamentales. Y por último, decir que el registro, el archivo, el trabajo de digitalización que mencionó Graciela, si pudieras decir 2 palabritas antes de cerrar, porque que los estudiantes y las estudiantes puedan aprovechar esos archivos es fundamental para nuestras investigaciones, ¿no? Digamos, el objetivo de estos seminarios es cruzar las miradas, proveer no solamente conocimiento a partir de nuestras propias investigaciones, sino preguntas, ¿no?, a partir de las claves comparativas, y sobre todo también, si tenemos la oportunidad de abrir archivos para que se lleven adelante investigaciones, tanto más importante aún. Así que celebro entonces en esta oportunidad la intervención de Graciela, por el aporte de su investigación, por las preguntas comparativas que nos dejan Julián y Graciela, y por la posibilidad de visitar un archivo si fuera posible. Sí, en eso muy breve te comento. Mira, el sitio web de la Secretaría del Trabajo actualmente, y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en el sitio web ya está buena parte de la información, en parte lo nuevo, es decir, lo que sucedió a partir de que se crea el centro y empieza a funcionar, que ahorita, como te digo, funciona ya para todo el país, en todos los estados a partir del lunes, y hasta ahora funcionaba en algunas cosas en unos estados y en otras en todo el país. Pero lo que estamos haciendo, como además está toda la información histórica desde 1931 a la fecha, imagínate la información que hay. Claro, a la hora que yo misma, y por eso es que uno se da cuenta de lo que hay que hacer, pero cuando uno se mete a ver esa información, es caótica, porque tú puedes tener un expediente, ¿no?, de contratos colectivos que vienen, como los de la General Motors, pues a lo mejor de los años 60, y vienen todas las revisiones, y tienes que seguirlas hasta lograr entender qué es lo que pasó con ese contrato. Entonces, aparte de la digitalización, ahora estamos en el proceso de indexación de esa información, haciéndole como índice, de forma tal que tú puedas acceder fácilmente a ese campo. Hasta ahora, en México, la información sobre cuestiones de derechos colectivos estaba cerrada, solo estaba la federal y alguna parte de esa información. Y a nivel de lo local no teníamos absolutamente nada. Entonces ahora está todo, lo federal y lo local, porque parte del proceso fue la unificación de ambas jurisdicciones. Todo va al centro federal. Entonces ahora tenemos todos los antecedentes más todo lo nuevo. Y en eso se está trabajando, y muy poco tiempo todo va a ser más fácilmente accesible. Ya se puede acceder
no es algo que esté, digamos que sea imposible. Solo lo que estamos haciendo es ordenar esa información en un repositorio que te permita a ti entrar y ver, este es el sindicato, este es el estatuto, este es el comité directivo, aquí se cumple o no se cumple la proporcionalidad de género en la directiva, cuándo fue la última el momento de rendición de cuentas, etc. Entonces tú vas a tener toda la información. Y esto, sin duda, yo soy, antes que ninguna otra cosa, investigadora, ¿no? Y sufrí toda la vida por no poder dar datos contundentes sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces esa mentalidad, y además esto estoy hablando, yo soy parte de un equipo gigantesco, ¿no? Que está manejado, como digo, con recursos de afuera, y yo soy, por parte de la UAM, solo la directora, pero esto no quiere decir que sea la única que piense. Obviamente hay muchos, desde diversas perspectivas, que ven esta potencialidad. Y estamos trabajando con minería de datos, con una serie de cosas para poder ordenar todo esto. Y es lo que se está haciendo. A nivel tanto del Centro Federal y toda la información sindical, como de la Inspección del Trabajo, ¿no? Entender mejor todo esto. Entonces vamos a tener recursos de investigación fundamentales en donde evidentemente podremos hablar de estos temas con datos. Y esto era algo que para nosotros, pues esto era solamente un sueño. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces cerraremos aquí y agradecer, por supuesto, la participación de la doctora Graciela Benzunzan, del doctor Julián Rebón, por supuesto con tan interesante tema y que efectivamente, como dice Verónica, nos deja con muchas cosas pendientes, ¿no? Y con temas que seguramente iremos compartiendo en un futuro, y yo creo que en nuestra propia agenda ya la estamos empezando a hacer desde este momento. Y bueno, por supuesto, agradecerte, Verónica, esta coordinación y todo este empeño que se ha venido dando a lo largo de estos 3 eventos. Por supuesto, Fabiola, muchas gracias. Roxana, muchas gracias. Al equipo de producción de comunicación que nos ha estado apoyando en estos últimos eventos, y al equipo del doctorado, que también agradecemos, y por supuesto a los presentes. Y no me queda más que invitarlos a la siguiente sesión, que será el día 26 de octubre, la cuarta sesión con el nombre Las relaciones de gobierno de la 4T con Estados Unidos y China, hablando de comparaciones, y estará a cargo del doctor José Luis León, de aquí de UAM Xochimilco, y del doctor Víctor Ramiro Fernández, también de allá de Argentina. Y bueno, pues les agradezco muchísimo su participación y estamos encantados de tenerlos aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Laura, seguimos en contacto para los siguientes. Y bueno, quería aprovechar porque ya se terminó la transmisión, ¿no?